Carretón. En homenaje a los 80 años de la fundación del Partido Socialista de Chile, la Dirección Regional de Arica y Parinacota ha invitado al sociólogo de la Universidad Católica de Chile, don Manuel Antonio Garretón, como un extraordinario aporte para el conocimiento de la comunidad de Arica, de las grandes ideas y las esperanzas de nuestro país para el Chile de hoy. Permítanme una breve reseña de la fundación del Partido Socialista de Chile. Nace a la vida constitucional y política el 19 de abril del año 1933, cuando se unifican 4 grupos de inspiración socialista. Pero su historia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando nacen las primeras manifestaciones organizadas de los trabajadores del país, las sociedades de socorros mutuos y los incipientes sindicatos, con el impulso de destacados intelectuales como Francisco Bilbao, Santiago Arcos y Eusebio Lillo. Ha sido una historia hecha de una continua vocación de innovar y de interpretar correctamente cada cambio de cada época, manteniendo fijas sus ideas y valores centrales: la igualdad, la libertad y la solidaridad en el mundo del trabajo y entre los sectores excluidos y postergados de la sociedad. Por ello, su labor actual es lograr el bienestar y la protección social para todas las chilenas y chilenos, y no solo para los privilegiados de ayer y de hoy. Es el Partido Socialista de Óscar Snaque, de Eugenio Mate, de Eugenio González, de Marmaduke Grove, de Salvador Allende, de Clodomiro Almeida, de Ricardo Lagos y de la ex presidenta Michelle Bachelet, y de tantos miles de socialistas que han luchado y luchan por los cambios en la sociedad chilena. En homenaje a estos 80 años de la fundación del Partido Socialista, es que consideramos de extraordinaria importancia que uno de sus más destacados académicos pueda contribuir a dar a conocer la visión de los cambios sociales y políticos necesarios para el Chile de hoy. Una breve reseña del currículum de nuestro destacado expositor. Manuel Antonio Garretón, sociólogo y politólogo chileno, cursó estudios de sociología en la Universidad Católica de Santiago y se doctoró en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido director y decano de diversas instituciones académicas, enseñando en universidades nacionales y extranjeras. Ha participado y dirigido múltiples proyectos de investigación y enseñanza. Se ha desempeñado como asesor y consultor de diversas instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, además de haber sido miembro de diversos consejos de organizaciones profesionales y académicas, revistas y jurados. Su labor académica ha sido reconocida con la obtención de diversas becas entregadas por instituciones y organismos como Flaxo en 1975 y 1976, Fundación Ford, la Social Research Council en los años 76 y 79, Guggenheim en el año 1983, la Fundación MacArthur en 92 y 93 y CONICET en el año 93 y 94. Además, obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y de Ciencias Sociales en el año 2007, en reconocimiento a su permanente contribución al desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en nuestro país.
así como también a su singular creatividad y su constante producción. Una de sus principales áreas de interés, y en la que ha realizado también sus mayores aportes a las ciencias sociales de nuestro país, ha sido la relación existente entre política y sociedad. Sus principales investigaciones y cursos dictados han versado sobre temas como la sociología política, la relación entre el Estado y la sociedad, los regímenes autoritarios, los procesos de democratización y las transiciones, los partidos políticos, el rol de los actores sociales, la opinión pública y las demandas sociales, la reforma del Estado y las políticas públicas, la vinculación entre la cultura y la educación y la relación entre la universidad y la educación superior. En esta línea ha sido el autor de más de 40 libros, figurando entre ellos autorías, coautorías, ediciones, compilaciones y más de 250 artículos en revistas, traducidos en varias lenguas. Entre sus libros más destacados están Política y Sociedad entre dos épocas, América Latina en el cambio del siglo, el año 2000, La sociedad en que viviremos, Introducción sociológica al cambio del siglo, en el año 2000, América Latina en el siglo XXI, hacia una nueva matriz sociopolítica, publicado en el año 2004, El espacio cultural latinoamericano, Bases para una política de integración cultural, publicado en el año 2003, y Encuentros con la memoria, en el año 2004. Sin embargo, su vida académica se ha nutrido también de una activa participación en el debate político e intelectual de Chile y América Latina, tanto durante su oposición a los regímenes militares de la región, como también durante la transición democrática, el nuevo periodo democrático y en los nuevos procesos de renovación socialista, a través de diversas publicaciones, columnas, entrevistas en foros y aparición en los medios de comunicación. En esta combinación de lo académico o científico y lo ético-político, ha mantenido siempre la autonomía intelectual y una posición ética que no se han doblegado ante rechazos o aislamiento. Y con ello ha contribuido a configurar un perfil intelectual comprometido con las ciencias sociales y la vida académica, pero sin desconocer jamás la importancia que posee la vida pública para configurar el destino de nuestro país. Una muestra clara de esta síntesis entre su posición intelectual y su compromiso cívico-político es la conferencia que el día de hoy nos entregará a la población ariqueña, a nuestra comunidad, titulada Cambios sociales y políticos que Chile necesita hoy. Con ustedes, don Manuel Antonio Garretón. Muchas gracias por esta tan exagerada presentación, pero le faltó que yo soy profesor de la Universidad de Chile, ¿no? Y eso desde hace 20 años. Fui formado en la Universidad Católica, presidente de la Federación de Estudiantes de esa universidad, decano y director, y expulsado de esa universidad por la intervención militar. En esa época, un almirante de cuyo nombre no quiero recordar. Y después estuve en Flaxo mucho tiempo, en toda la época de la dictadura, y desde el 93 soy profesor de la Universidad de Chile. Muchas gracias de nuevo por esta presentación. Bueno, el tema que acordamos con Carmen
quien agradezco también muy especialmente todo su esfuerzo, pertinacia por encontrarme mientras yo estaba en Inglaterra escondido, vamos mandando cartas, vamos mandando mails, que cuándo va a llegar, que va a ser tal fecha, que no va a ser tal fecha. Bueno, te agradezco mucho todo el esfuerzo que ha hecho por esta invitación. Bueno, el tema que acordamos con ella era el de los cambios políticos y sociales necesarios en el Chile de hoy, un título un poco largo. No nos pusimos de acuerdo en el título más corto. Y entonces lo que yo quisiera simplemente es, primero que nada, señalar en qué situación estamos como país. Y por supuesto que esto es una visión sintética y muy personal. Personal no significa original. Nada de lo que uno dice es original. Siempre uno incorpora cosas. Es como le pasa a uno cuando compra un libro. Cuando compra un libro, por lo menos me pasa, bueno, en general no lo leo. Leo las tapas, las contratapas, lo ojeo de vez en cuando. Pero al cabo de 5 años de hacer lo mismo, siento que el libro lo escribí yo. Entonces, uno se apropia de eso. Digamos, no es cierto que los 20 poemas de amor y la canción desesperada y escrito Neruda, yo lo escribí yo. Porque uno se va apropiando de eso, y entonces en ese sentido, pero por supuesto de una manera más personal, bueno, en el sentido que hay una visión relativamente personal, no pretende ser original, de cómo, digamos, de en qué estamos hoy. Y lo primero entonces es reconocer que en los últimos 20 años han habido enormes transformaciones en esta sociedad, en este país. Uno puede enumerar algunas de ellas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista positivo. Y bueno, una es, y tomo sobre todo el periodo del gobierno de la Concertación, el crecimiento sostenido que significó superación de la pobreza, al menos de pasar de un 50%, porque las cifras, ya se ha probado bastante que en el último tiempo que las cifras mienten. La verdad es que la pobreza heredada de la dictadura no era 40%, era 50%. Y en los sectores juveniles y en ciertos sectores poblacionales podía alcanzar al 60 o 60%. Y si uno la tomaba por el lado de mujeres, por ejemplo, eso también aumentaba. De modo que de un promedio de 50% bajar a un 15% es un esfuerzo enorme. Pasar de $5.000 per cápita a $15.000 per cápita o alrededor es también una cosa enorme en 15 o 20 años. Que el 70% de los estudiantes en la universidad, sus padres no habían terminado la educación secundaria o no habían tenido formación educación superior, es también algo enorme desde el punto de vista de estas formaciones. Todo lo que fueron los tratados que insertaron a Chile en la economía mundial es también algo digno de reconocer. La cobertura que alcanzó el 100% en la educación secundaria y el reconocimiento constitucional de la educación obligatoria que toma en cuenta la educación secundaria, también son cosas que hay que reconocer. El mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y chilenas es también una cuestión que no admite discusión. Fue así. Pero también en estos 20 años hay déficits que son muy importantes de considerar. Y esos déficits tienen que ver principalmente con el tema de la desigualdad. Si bien hubo, a través de la educación, movilidad, de hecho, que los hijos
que el 70% de los hijos que están en educación superior no hayan tenido sus padres, significa que se desplazaron, se movilizaron en términos de movilidad vertical, si ustedes quieren, en términos absolutos, pero las distancias permanecieron iguales o en algunos casos se acrecentaron. Y el nivel, digamos, el sistema educacional es un buen indicador de un rasgo de todas estas transformaciones, que es la enorme segmentación que la sociedad chilena vivió. Como ha sido señalado por los estudios, los niños cuyos padres ganan 1.000 pesos solo están con niños de padres que ganan 1.000 pesos, que ganan 1.200 con 1.200. Es enormemente segmentado, es un país segmentado, no solo desigual, sino segmentado. Y esta segmentación y desigualdad se expresa no solo a nivel de los individuos, los grupos sociales, sino, y eso es extremadamente importante, en términos territoriales. O sea, no es lo mismo ni la esperanza de vida, ni las posibilidades educacionales, ni las posibilidades de satisfacción de bienes materiales o de felicidad, que ahora todos los indicadores hablan de este tema de la felicidad, pero no es lo mismo si usted nació en un lugar o en otro lugar del país. Entonces, tampoco el país se transformó en términos de su modelo productivo, ni de su institucionalidad laboral. El trabajo sigue siendo algo, digamos, despreciado, no bien regulado, todos ustedes saben que el poder, por ejemplo, en otrora muy alto de los sindicatos, hoy día es extremadamente bajo, muy pocos sindicatos y además muy pocos con capacidad de negociación colectiva, lo que significa un país en que el poder se ha concentrado enormemente y el poder junta el poder económico, el poder cultural o el poder mediático. Entonces tenemos un país muy concentrado, de enorme desigualdad, donde desintegrado, diría uno, territorialmente, porque no ha habido un nuevo modelo productivo, por ejemplo, que signifique que se pueda el país organizar por zona productiva. No, esto queda entregado fundamentalmente a lo que el mercado dice. Y entonces, estos déficits sumados y comparados con los avances que hemos reconocido y que nadie puede discutir, nos permiten una primera conclusión. Durante los últimos 20 años, durante los gobiernos de la Concertación, fundamentalmente se corrigió el modelo económico-social y algo se corrigió de la institucionalidad. Porque ustedes saben que hubo un cambio en la Constitución, que fue anunciado como en el año 2005 por el presidente Lagos, fue anunciado como la Constitución del siglo XXI, lo que fue un enorme error político y mediático, porque la verdad es que la Constitución seguía siendo la misma. Que se le cambie la firma no significa que su esencia no siga siendo la misma. De modo entonces que lo que tenemos como país, y esa sería mi síntesis en este aspecto, es la sociedad post-pinochetista. La sociedad post-pinochetista significa que no estamos en la dictadura de Pinochet, pero que los ejes básicos de esa sociedad permanecen
no vamos a decir absolutamente intocados, pero permanecen incólumes. Son básicamente los mismos derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Uno es el modelo económico social, que se caracteriza fundamentalmente por la concepción de la sociedad como un mercado. Y esto significa entonces que al mercado van en posiciones originalmente desiguales los distintos sectores y actores. Y por lo tanto el mercado no puede sino reproducir y acrecentar el punto de partida, que es el punto de partida de la desigualdad. Se llega al mercado en situaciones de desigualdad porque si no, no habría mercado. Se llega al mercado porque unos tienen más plata para comprar que otros, para decirlo en términos muy simples, pero eso puede hacerlo en todos los bienes, no solo los bienes materiales. Se llega al mercado a condiciones iguales y el mercado se encarga de reproducir y acrecentar. Y si el mercado es el principio organizador de todas las distintas esferas de la sociedad, por lo tanto, por ejemplo, de la educación, entonces la educación, cuando usted llega a la educación, ya en situación de desigual, la educación lo que hace, dirigida fundamentalmente por el mercado, lo que hace la educación es reproducir y profundizar la desigualdad. Entonces es falso esa idea que la educación, que con mayor educación se produce igualdad. No, eso no nació nunca así. La educación fue creada como sistema en el mundo contemporáneo, en el siglo XVIII y XIX, en las escuelas, para reproducir la sociedad. Y por lo tanto para reproducir las igualdades o desigualdades. Una sociedad desigual, en su origen, no puede ser corregida a través del sistema educacional, en la medida que el sistema educacional está también regido por el principio del mercado. Y en este punto yo creo que hay una cuestión que me parece fundamental. Cuando digo, perdón, que estamos en presencia de un modelo económico social cuyo principio fundamental, organizador, hegemónico, es el mercado, significa entonces A, desigualdad, B, la retracción, el debilitamiento de lo que no es el mercado. Lo que no es el mercado, para ir rápido, es lo que llamamos lo público o el Estado. Entonces, lo que tenemos, y quizás el mejor indicador de este primer aspecto que quiero señalar, es que tomemos la educación, que ha estado tan a la moda en los últimos tiempos, y en Chile, en 1973, 93, 94, 92% de los niños y niñas en los distintos niveles educacionales, en todos ellos, estaban en escuelas públicas. Hoy día, el 35% o menos. Eso es una revolución fundamental. Fuera de la destrucción de las vidas, de la represión, de las violaciones de derechos humanos, etc., lo que hizo la dictadura fue una gran revolución capitalista neoliberal en que separó, autonomizó el mercado de los controles estatales o políticos o de la sociedad. Entonces, y eso significó que la educación pública viene en picada. O sea, nada dice que no sigue en decadencia y nada dice que de aquí, de seguir la tendencia, de aquí a 20, 30 años, la educación pública va a desaparecer. Si la tendencia está ahí, cada día
hay menos estudiantes en la educación pública que en la educación privada. Ese es el dato central. Cada año hay menos. Y eso tiene que ver con la pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué? Y es porque el principio que la sociedad se organiza como mercado tiene como punto central, uno, la separación, el debilitamiento, el aislamiento del Estado, pero dos, la desigualdad. En los informes de la OECD, el del 2004 y el del 2012, y nosotros ahora somos un país orgulloso porque pertenecemos a la OECD, y está muy bien, siempre es bueno poder decir, mire, yo me codeo con los mejores, aunque sean más rascadillos, pero en fin. Entonces, el informe de la OECD dice respecto a la educación, y esto es válido, y lo digo para ir más rápido, es válido para todo el modelo económico. El sistema educacional chileno, léase, el modelo económico-social, desde mi interpretación, el sistema educacional chileno no tiene como efecto la desigualdad. Son palabras de la OECD, no mías. Fue creado para eso. Es su objetivo. El objetivo del sistema educacional chileno es generar desigualdades y eliminar la educación pública. Está hecho para eso. Y esto es lo que hay que, a mi juicio, trasladarlo a las distintas esferas de la sociedad para entender lo que estoy afirmando, este primer eje en el cual se basa la sociedad post-pinochetista. Insisto, no sociedad pinochetista porque no está Pinochet, no hay dictadura. Entonces, ese es el primer eje. Y el segundo eje, y esto permanece hasta hoy, no solo permanece hasta hoy, día a día se profundiza, aunque se haya corregido, pero incluso muchas de las correcciones, volvamos al sistema educacional, muchas de las correcciones lo que hicieron fue profundizar el modelo. ¿Mejorar la situación de mucha gente? Sí, es cierto. Hay gente que antes no tenía educación y que hoy día la tiene. Eso es indudable. O sea, que mejoró la situación de los individuos e individuas, es cierto. Que se destruyó la capacidad colectiva como sociedad o como nación, también es cierto. Y eso puede pasar. Puede pasar que usted mejore la situación de los individuos y los ciudadanos y que destruya el país. Y esto tiene un efecto muy complicado. Que entonces, a la gente que le ha ido mejor, que ha mejorado, diga, bueno, yo quiero seguir mejorando, ¿y qué me importa el país? Entonces, no quiero que me pongan, estoy empoderado, no quiero que me pongan una cárcel aquí, o un hospital donde hay enfermos de SIDA, pero que la pongan en la comuna al lado no me importa. No quiero que me pongan una fuente de energía aquí, pero yo quiero mantener la energía, no me importa a dónde vaya, y no me importa si no llega energía a otra parte. Digo porque aquí hay un efecto del modelo de sociedad, de mercado, de destrucción de lo público, que genera un tipo de ciudadanía que a la vez de reclamar derechos individuales dice no quiero votar, póngame voto voluntario, exijo voto voluntario, como si esta cuestión fuera de una especie de zapping. Si quiero tomo este programa, si quiero tomo esto otro, voy al supermercado, si quiero compro esto, si quiero compro esto otro, no es un problema de estado. No me gustan los políticos, entonces no voto. Eso es la destrucción de la polis. Por supuesto, aumenta las libertades individuales.
Y entonces uno puede decir, ay, qué bien, porque mejoraron la libertad individual. ¿Sí? Cuando aumenta la libertad individual para drogarse, o para destruir al otro, ¿eso es bueno? Quizás sea bueno para la persona, pero no es bueno para el conjunto, para la sociedad. Y eso es lo central en este primer eje. Lo central es eso, que la sociedad, que el país, no importa, no interesa. Es un mercado. Llámese a la gente que está ahí, pobladores, gente, ciudadanos o consumidores. Pero básicamente todo se concibe como el mercado. La educación, la política, si quiero voto, si quiero no voto, todo al final es un mundo de consumo, que es lo propio del mercado. Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje es la institucionalidad que se construye para preservar ese modelo socioeconómico. Y esa institucionalidad tiene como expresión fundamental la Constitución, pero se expresa en todo un conjunto de normatividades. La Constitución asegura que este orden económico-social no pueda ser cambiado a través de un sistema político, que es el sistema electoral y nominal, y a través de las leyes de quórum calificado únicas en el mundo, de ese nivel. Usted tiene que tener 4/7 para poder cambiar la Constitución, o 3/5 para las normas más importantes, más centrales. Bueno, el sistema electoral le asegura que el 34% tenga 50%